sido testigos ya de 2 historias, pero quizás ustedes ya estén en condiciones de escuchar algo un poco más escalofriante y un tanto tenebroso. Gracias a este cuento, nuestro espectáculo se llama así. A continuación, quiero presentar El corazón del latón de Edgar Allan Poe. La cuentacuentos Ana Lilia dice que prometen no asustarlos mucho si a cambio ustedes aplauden bastante fuerte. El cuento que les narraré a continuación habla de un joven. Un joven, tal vez ustedes pueden llegar a pensar, está loco. Pero esperen hasta el final del cuento para realmente asegurar si este joven está loco o no lo está. Este joven vivía con un viejo al que él quería mucho. Sí, lo quería, porque el viejo era muy bueno con el joven, era amable e incluso lo dejaba vivir en su casa. Pero había algo que al joven no le gustaba del viejo. El joven se preguntaba, ¿qué será aquello que no me gusta del viejo? Él, por las noches, se detenía a pensar, el viejo es muy bueno conmigo, me deja vivir en su casa. Era el ojo. Ese maldito ojo. El viejo tenía un ojo azul claro, como cubierto por un velo. Ese maldito ojo falsamente ciego, que cada vez que veía al joven se le helaba la sangre. Así que el joven comenzó a pensar cómo deshacerse de ese maldito ojo de buitre. Y una noche, llegadas las 12, se levantó de su cama, tomó una linterna y caminó hacia la habitación del viejo. En la habitación del viejo, tomó el picaporte de la puerta. 1 hora tardaba aquel joven en abrir la puerta, apenas lo suficiente para que su cabeza pudiera asomarse. Cuando esto estaba hecho, levantaba su linterna. 1/2 hora tardaba el joven en levantar su linterna para que pasara por delante de él. Si ustedes a esta altura ya piensan que este joven está loco, debieron haber visto la precisión y la sagacidad con la que este joven se movía para no despertar al viejo. Estando ya la linterna delante de él, también con una precisión impresionante, tardaba 1/2 hora en abrirla apenas lo suficiente para que un hilo de luz iluminara esa oscuridad de habitación. El hilo de luz iba dirigido directamente a aquel maldito ojo. Sin embargo, el viejo se encontraba dormido. Así que el joven no podía hacer nada. El viejo no le molestaba. El viejo le caía bien. Era ese maldito ojo. Pero como el viejo estaba dormido, por más que él aluzara directamente al ojo, no podía verlo. Ustedes debieron haber visto cómo este joven trataba al viejo durante los días siguientes. Tal vez ya piensen que este joven está loco, pero disimulaba de una manera tan extraordinaria. Durante 7 noches seguidas el joven hizo lo mismo. A las 12 de la noche se paraba, tomaba su linterna, se paraba frente a la habitación del viejo, tomaba el picaporte de la puerta. 1 hora tardaba en abrirla apenas lo suficiente para que su cabeza asomara. 1/2 hora tardaba en colocar la linterna delante de sí y 1/2 hora para poder
escapar un hilo de luz que usara ese ojo. Seguía dormido. Pero en la octava noche, el viejo debió haber sido muy listo para saber lo que este joven tramaba, porque en el octavo día él se portó de lo más amable con el viejo, pero por la noche, como es costumbre, se levantó a las 12. Ya una vez abierta la puerta, ya una vez delante la linterna, cuando apenas se disponía a dejar escapar ese hilo de luz, escuchó algo. Era el corazón del viejo. Se había despertado. El viejo se enderezó de la cama y solo pudo pronunciar: ¿quién está ahí? Y no se veía nada, únicamente la oscuridad de la habitación del viejo. Una hora se quedaron los dos. El joven viendo hacia la oscuridad de la habitación sin moverse, y el viejo sentado, esperando, hasta que de pronto se escuchaba algo. Era como un reloj envuelto en algodón. Era el corazón del viejo. El joven comenzó a escucharlo un poco más fuerte. Toc, 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 y en ese momento se puso nervioso. Pensó que algún vecino podría estar escuchando el corazón y podría saber qué estaba sucediendo, así que inmediatamente dejó escapar ese hilo de luz y reflejó exactamente en aquel maldito ojo falsamente ciego, en aquel ojo de buitre. Eso lo hizo enojar mucho, y eso, junto con los latidos del corazón, hizo que el joven se abalanzara sobre el viejo. El maldito ojo de buitre que tanto le molestaba. Terminó con ese ojo ahí, con el viejo tendido a los pies de la cama. Se sentía tan liberado. Ya no vería más ese maldito ojo de buitre falsamente ciego. Ustedes debieron haber visto la precisión con la que él levantó unas tablas de la habitación. Tomó el viejo y lo puso debajo. Si ustedes ya piensan que está loco, de verdad debieron haber visto cómo quedó la habitación limpia. Las tablas parecía que no se habían movido ni un solo centímetro. Con su trabajo listo, se fue a dormir. Pero media hora después de todo lo ocurrido, escuchó que llamaron a la puerta. El joven abrió. Eran dos oficiales de policía. Ellos amablemente le explicaron que únicamente habían acudido al llamado porque un vecino había escuchado un ruido extraño durante la noche. El joven, ya aliviado de haberse deshecho de ese maldito ojo y muy seguro de que la escena estaba completamente limpia, les dijo: no se preocupen, fui yo que en una pesadilla en medio de la noche pude haber hecho algún ruido. Incluso los invitó a pasar. Pasen. El viejo se encuentra de vacaciones, les dijo. Ve a la casa. Nos llevó a la habitación del viejo. Les enseñó que ahí todo estaba impecable, que nada había pasado. Los objetos y las pertenencias del viejo estaban completamente en orden. Incluso los invitó a quedarse, a charlar un momento durante la noche. Han de estar fatigados por su guardia, les dijo. Tan sagazmente se reservó un lugar especial. Tomó una silla y la puso justamente encima de las tablas donde acababa de poner el cuerpo del viejo. Se sentó a platicar con los policías de trivialidades, cosas banales. Comenzaron platicando de cualquier cosa y de repente él siguió platicando con los policías. Parecían los policías no darse cuenta de nada, pero dentro de la cabeza del joven era como
seguía conversando con los policías. Todo estaba bien, los policías platicaban de manera muy relajada, pero en su mente, toc, 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 se hacía más fuerte el sonido. Él comenzó a palidecer. Trataba de disimular y de hablar con los policías de lo que seguían conversando. Comenzó a escuchar más fuerte. Seguía platicando. Incluso, cuando creyó que el ruido era tan fuerte, se paró. Movía la silla, daba pisadas para que el sonido se disimulara, pero escuchaba en su cabeza. Los policías parecían no darse cuenta. Él parecía exaltado. Ellos creían que únicamente el tema del que estaban hablando para él le entusiasmaba mucho. Y siguió conversando, pero su mente seguía escuchando cada vez más fuerte. Los policías seguían hablando y él en su mente decía, tal vez lo saben, los malditos lo saben.